Eh, Hoy nos tocaba ver, mejor dicho, nos toca ver lo que es la infraestructura hidráulica en términos de diseño, pero nos faltaba el cálculo de equipos de bombeo. Entonces, eso lo vamos a ver el lunes entrante. Como tenemos prácticamente espacio todavía, estamos a 3 semanas, nos quedarían de trabajo, ¿verdad? Y en esas 3 semanas tenemos que avanzar lo suficiente ¿cómo se llama?, concluir con la prioridad de la temática eh, que nos está afectando el día en este curso. Entonces vamos a entrar al tema de lo que es la infraestructura hidráulica y vamos a iniciar con compartir el contenido. Les voy a agradecer en la medida que puedan incorporarse a poder aportar, porque la realidad es de que a veces estamos en algún lugar o vivimos en algún lugar en donde ocurre una serie de situaciones y no es por la pandemia, sino que porque no prestamos mucha atención a nuestro entorno en relación a lo que ocurre, está ocurriendo o bien que ocurrió. El, el tema es de que en oportunidades cerca de nuestra casa hay una obra de infraestructura hidráulica y nosotros ni la conocimos. Ahí estaba. Dos experiencias he tenido hasta el día de hoy en relación a esto, de que posiblemente están viviendo encima de algo y no saben qué es lo que hay debajo. Entonces vamos a hacer algún comentario previo. Bien. Primera pregunta. ¿Qué interpretan ustedes como infraestructura hidráulica? Estructura interna de la tubería. ¿Cómo? Tal vez la estructura interna de la tubería. Estructura interna de la tubería. Por ahí vamos. No es la estructura interna de la tubería. La tubería en sí es infraestructura. ¿Alguna otra idea? ¿Cómo cuál? Ajá, ya vamos llegando, ya estamos más cerca. La tubería constituye una obra hidráulica. La presa constituye una obra hidráulica. Pregunta, Breuda, ¿conoces alguna presa? Pero no de aquellas que están agarrando ahorita y las meten a la cárcel, ¿verdad? Ah, si viste algo ahí, ¿verdad? Me dijiste que era una planta de generación eléctrica, ¿verdad? Ah, lástima que no tomaste foto como para poder compartirla. Ah, me mandaste, sí, pues, sí, las tengo. Me olvidé por completo, mira. Vamos a incluirlas posteriormente. Sí, correcto, tú conociste una obra. ¿Alguien más que haya conocido alguna obra hidráulica o crea que es una obra hidráulica? ¿Una hidroeléctrica, ingeniero? Una hidroeléctrica. Sí, precisamente lo que me hablaba ahorita Breuda. Ella tuvo la oportunidad de viajar a un lugar en donde conoció una obra de infraestructura hidráulica que genera energía eléctrica. Y precisamente una obra eléctrica, por ejemplo, la generadora del río Chixoy. No sé si a esa te referís o la has visto o cómo se llama, o hay una cerca de tu casa, algo así. Sí, más que todo eso me refería, ingeniero. Ah, va, perfecto. Sí, una generadora eléctrica es una obra hidráulica, ¿va? Las que están movidas por agua. Chixoy es una de las obras más grandes de Centroamérica, que abastece casi el 60% de la energía eléctrica en Guatemala. Quienes vivan por ahí, por Uspantán, El Quicheo, vivan en San Cristóbal de La Paz, en el área de Alta Verapaz, tienen la oportunidad de conocer de cerca este tipo de obras.
Eh, es una obra hidráulica, exactamente. ¿Alguna otra que conozcan ustedes? Yo creo que el paso que la anécdota que les voy a contar ya se las había mencionado en algún momento. Se trata de una estudiante de la escuela que se graduó el año pasado, ¿no? Ella vive en Cabañas. Guatemala tiene una serie de obras de infraestructura hidráulica que fueron construidas por el gobierno por intermedio del Ministerio de Agricultura. Y esto estaba relacionado con un proyecto de desarrollo del país que se inició en los años de 1971 y que incluyó pues la construcción. Salud, Inge. Gracias. La construcción de sistemas de abastecimiento de agua para riego, obras que derivan agua de ríos. Entonces, hay varias construidas, como digo, cerca de 43, 45 obras de riego en todo el país, obras grandes. De las más importantes está La Fragua, Asunción Mita, el Parcelamiento de La Blanca, Santa Catarina San Marcos, está también Monjas, Jalapa. Dale que hay un montón de obras de infraestructura hidráulica, pero hay un sistema de riego también construido en el municipio de Cabañas, Zacapa, y la muchacha esta es de ahí de Cabañas. Y cuando hablé del tema de infraestructura hidráulica, así como a ustedes les pregunté también a este grupo, y al final ella me dijo, fíjese que ahí por donde yo vivo, en Cabañas, que usted mencionó el sistema de riego, yo no lo conozco, pero ahí cerca donde yo vivo, entonces como a la par pasa un como quinel, una toma, y yo creo de que eso ha de ser por lo que usted dice. Ella tenía 17 años en esa época. Durante 17 años ha estado pasando agua ahí en su casa, y su papá es usuario del sistema. Y hasta que yo mencioné el sistema, ella se enteró de que toda su vida ha vivido ahí a la par del sistema de riego. Y así nos pasa. A veces tenemos a la mano, pero por falta como dijo el Chavo del Ocho, por falta de ignorancia, no nos damos cuenta que ahí está una obra que es una obra ¿cómo se llama? Hidráulica. A mí me tocó en el año 1969, caminando por una quebrada, escuché un ruido bastante raro. Se oía como que estuvieran detonando dinamita a larga distancia, y como que en el cauce del río, se escuchaba prácticamente la vibración de la explosión. Pero seguí caminando aguas arriba del río y vi una piedra grande, pero una enorme piedra, que a la par había un árbol. Y me fui a detener ahí para observar con mayor libertad, que si en ese momento sentí de que la piedra donde estaba parado vibró juntamente con el estallido. Un estallido así con eco, como cuando estalla una bomba dentro de un local. Que si empecé a tocar ahí y no era piedra, era la caparazón de un equipo hidráulico muy antiguo, tal vez instalado ahí en el siglo XIX. Se trata de un sistema que se llama ariete hidráulico, que ese no trabaja con motor de ninguna especie, sino que sencillamente el golpe de ariete es el que mueve ese sistema.
Y entonces, con los que andábamos, empezamos a escarbar y encontramos una obra hidráulica magnífica. Más o menos tendría el tamaño de un cuarto convencional de 3 por 3 metros. Ocupaba tubería de aproximadamente 6 pulgadas de acero y probablemente de origen alemán. Pero ahí estaba, nadie lo conocía y está funcionando. Ya tiene más de 100, ya yo calculo que unos 130 años tiene esa obra, ahí está funcionando todavía. Creo que está funcionando porque la gente que no conoce destruye las cosas, ¿verdad? Pero estoy hablando de los años 70, creo que todavía puede estar funcionando, sí, sigue abasteciendo agua. Entonces, con eso les cuento pues de que en términos generales, a veces tenemos cerca una obra hidráulica y nosotros no la conocemos. Entonces, para resumir esto, ¿qué interpretamos por infraestructura hidráulica? Estructura que funciona a base del movimiento del agua o aprovecha el movimiento o la energía producida por el fluido del líquido. Ajá, sí, por ahí va la definición. Pero tal vez para adelantarlo, la infraestructura hidráulica es el conjunto de obras que se construyeron o se van a instalar, que han sido diseñadas, calculadas y que cumplen una función dentro de un sistema de abastecimiento de agua, ya sea riego, agua potable, energía eléctrica o cualquier uso que se quiera dar al agua. Entonces, en resumen, es el conjunto de obras. O sea, toda obra hidráulica forma parte de la infraestructura. Tal vez cosas sencillas que nosotros tenemos. No sé si alguno de ustedes vive en una colonia o algún residencial o vive en un lugar urbano en donde le cobran el agua. A la entrada de su casa hay una cajita de concreto que tiene una tapadera y le llaman caja de registro. En esa caja de registro existe un sistema de relojería que cuenta la cantidad de agua que consume y 3 válvulas. Una de entrada, una de salida y una que le llaman válvula de cheque. Esa obra se llama acometida y es una obra hidráulica. Y ahí la tenemos enfrente de nuestra casa. No sé, quienes viven en residenciales, en colonias o en áreas urbanas tienen ese sistema. En algunos lugares no existen, por ejemplo, en caseríos o en aldeas en donde todavía el agua se la regalan, no hay control en ese sentido. Pero, ¿verdad? Ahora, sí, el problema que está ocurriendo ahí es de que se instaló la obra en un lugar no adecuado y quizá tiene algún problema en términos de evaluación de impacto ambiental. Esos son los términos legales que normalmente sufren las obras cuando no existen los derechos de establecimiento de una obra. Toda obra hidráulica requiere de un espacio ocupado y toda obra que se establezca requiere de una evaluación de impacto ambiental que tiende a identificar qué problemas puede causar la obra instalada ahí. Entonces, probablemente esa presa tiene ese problema. Ahí precisamente en Reu hay una obra bien bonita que data desde los años 1930, que es el sistema de energía eléctrica que abastecía la energía para lo que le llamaron el tren de los Altos. No sé si alguien lo conoce, ahí en San Felipe Retroleu.
La presa está instalada sobre el río Samalá, se llama presa de Santa María, y esa es la que ahorita está generando energía eléctrica para las comunidades alrededor, ¿verdad? Yo creo que incluye ahí Arreu y parte de Mazatenango, pero originalmente se construyó para dar energía al ferrocarril de los Altos. ¿Alguien ha oído hablar del ferrocarril de los Altos? La canción. Sí, exactamente. Sí, la estación queda ahí en San Felipe Retaluleu, la estación de salida, y en Quetzaltenango, en donde está ahora instalado un museo del ejército. Ahí está, hasta ahí llegaba el tren, movido por energía eléctrica. Estoy hablando de los años 30. Pues bien, entonces, en la definición que nosotros estamos tratando de establecer es de que la obra ha sido debidamente diseñada. Cuando hablo de un diseño, me refiero a que la estructura está establecida para que cumpla determinado propósito. Es decir, ya existe la idea de lo que se va a hacer. Luego, el término que dice calculada, una obra calculada. No es una obra que yo puse aquí y pongámosle de tamaño, denle unas pareditas por ahí. No. Es una obra que está calculada para la cantidad de agua que se va a utilizar y la presión que se va a manejar. O sea, lleva un proceso de diseño. Y luego que sea funcional. Y en términos funcionales es de que voy a hacer esta obra porque la necesito en ese lugar. No sé si me entienden. La necesito ahí porque ahí va a cumplir la función para la cual fue diseñada. Entonces, toda obra, por ejemplo, ahorita que me hablan ustedes de esta presa, dentro de los aspectos a considerar en el diseño, en el cálculo y la funcionalidad, también están los aspectos legales que deben de cumplirse con la finalidad de que esas obras puedan cumplir con el propósito para el cual se están construyendo ahí. Entonces, todo eso implica una serie de procesos. No los vamos a ver hasta el otro año probablemente, en el otro curso, en sistemas de riego, para que veamos cómo esto aplica. Bien, entonces, en resumen, la estructura hidráulica es toda obra construida, diseñada, calculada y funcional que integra todo el sistema. Y encontramos un montón de obras, las cuales vamos a definir en este momento. Otra definición dice que se entiende por obra hidráulica o infraestructura hidráulica a una construcción que está dentro del campo de la ingeniería civil, porque son obras que llevan cemento, llevan arena, llevan piedrín, llevan hierro, etc. Están incluidas dentro del campo de la ingeniería civil, la ingeniería agrícola y la ingeniería hidráulica, en donde el elemento predominante es el agua o algún fluido. Cuando digo el agua o algún fluido, me estoy refiriendo a algunas obras que tal vez nosotros no conozcamos. No sé si algunos de ustedes, como estudiantes, viven o conocen el área de la Franja Transversal del Norte. En el área de la Franja Transversal del Norte, esta área viene desde Izabal hasta la frontera con México, atraviesa todo el país en forma transversal, por eso le llaman Franja Transversal del Norte. Pues en la parte que colinda con México, al lado occidente, ahí se perforó un pozo para petróleo, para extraer petróleo. Entonces sacan el petróleo de allí y lo bombean y lo envían en una tubería de acero desde ahí le llaman Ixcán, desde Ixcán hasta Puerto Barrios para cargar los camiones, los tanques, los barcos petroleros. Entonces uno ve la tubería que pasa por toda la carretera y si uno la desconoce, no sabe qué es lo que va ahí, ¿no? Pero es petróleo el que están
bombeando desde Rubel Salto, se llama la finca, desde Rubel Salto hasta Puerto Barrios. Obra hidráulica también. Bien, entonces, aquí podemos decir de que en donde abunda el elemento agua, pero también cualquier otro fluido. Porque a veces, por ejemplo, una obra de infraestructura hidráulica es el abastecimiento que se está terminando de construir, que lleva gas natural desde Rusia hasta Polonia y se introduce en la tubería, que más o menos tiene un diámetro como de 7 metros, se introduce en el mar Báltico y abastece de gas natural a Polonia y a algunos otros países de por ahí, incluso Noruega y Suecia. Entonces, otra obra. México tiene un sistema de abastecimiento de gas natural también, que abastece el país y que son grandes longitudes de tubería que llevan gas. Estados Unidos y el Canadá también maneja gas natural. Una obra hidráulica. Una obra hidráulica es del tambito de gas de su casa y la tubería que lleva el gas hacia los quemadores de la estufa. ¿Por qué se le llama obra hidráulica a eso? Ingeniero, disculpe, podría repetir, es que se me cortó la señal y no lo escuché muy bien. ¿Desde dónde te quedaste? Cuando empezó a formular la pregunta. Ya. Sí, es que lo que pasa es de que hay obras hidráulicas que a veces uno las define solamente así. Por ejemplo, en esta definición que tenemos, que se entiende por obra hidráulica a cualquier obra que está dentro del campo de la ingeniería agrícola y de la ingeniería hidráulica, cuyo elemento principal tiende a ser el agua. Pero yo les mencionaba de que además del agua, también se incluye ahí como un fluido el gas o el petróleo. Y en Guatemala pues tiene ese tipo de obras. Y a nivel mundial hay grandes obras de hidráulicas, como por ejemplo las que distribuyen el gas desde Rusia hasta Europa Occidental. Y de igual manera Estados Unidos, México y el Canadá utilizan grandes obras hidráulicas para fines de gas. Pero Guatemala también no se queda atrás en ese sentido. Entonces vamos a entrar al conocimiento. Les voy a agradecer de que dentro del proceso de la presentación, si hay alguna obra que ustedes sospechen que es obra hidráulica y que esté cerca de su casa, que lo expresen para poder dar alguna explicación en torno a esto. Ingeniero, sí. Disculpe, entonces la estructura que lleva el petróleo desde acá de Petén para Puerto Barrios es parte de una infraestructura hidráulica. Exacto. Ya dijimos de que la hidráulica se refiere al manejo de los fluidos, no dice del agua específicamente. Entonces, dentro de los fluidos está el agua principalmente, el petróleo y los gases. Entonces, cualquier obra hidráulica, por eso les mencionaba de que una obra hidráulica sencilla que tenemos en nuestra casa es si trabajamos con ¿cómo se llama? Con gas propano, del tambito que tenemos en la calle colocado, el sistema que abraza el tambito y saca a través de una manguerita el gas y la lleva a la estufa. Ese es un sistema hidráulico. De igual manera, de la entrada a la casa y todos los chorros de la regadera, de la pila, de la lavatrasto, de la lavamano, etcétera, es otra obra hidráulica. O sea, a veces nosotros pensamos de que la obra hidráulica son aquellas estructuras magnánimes, ¿verdad? Grandísimas. Pero no, hay pequeños sistemas. Un sistema hidráulico
se incluye dentro de la pecera, la que le da ventilación y movimiento al agua de la pecera, una pequeña bombita minúscula. Otro sistema hidráulico es aquellas pequeñas fuentes que a veces ponen en las salas, que descargan agua sobre la fuente, bien bonita, y es una pequeña bomba que tiene instalada ahí y se maneja hidráulicamente. Pero ahora veamos ya en términos más amplios lo que son las obras hidráulicas. Bien, aquí hay otra definición de lo que es una obra hidráulica. Dice que se entiende por obra hidráulica o infraestructura hidráulica a una construcción en el campo de la ingeniería civil donde el elemento dominante tiene que ver con el agua. Se puede decir que las obras hidráulicas constituyen un conjunto de estructuras construidas con el objeto de manejar cualquiera que sea su origen con fines de aprovechamiento o de defensa. Se puede decir que las hidráulicas constituyen un conjunto de estructuras construidas con el objeto de manejar el agua cualquiera que sea su origen. Entonces aquí tenemos pues una obra de captación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que nosotros normalmente llamamos una presa. ¿Bien? ¿Alguien conoce aquí? Sí. Disculpe, como usted mencionaba que era toda estructura relacionada al agua, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, esas plantas de tratamiento de aguas residuales para que puedan volver a ser utilizadas son parte de una estructura, de una infraestructura hidráulica. Exacto. Una planta de tratamiento es una obra de infraestructura hidráulica, ya que nosotros no solamente dentro del aspecto de uso del agua para consumo humano, en la actualidad tiene gran importancia también las descargas del agua ya utilizada. Es decir, todo lo que son los sistemas de drenajes de empresas o de colonias o asentamientos poblacionales que descargan su agua a un río. Y que antes que descarguen el agua contaminada a un río, pueda tener un proceso de tratamiento e incluso de reciclaje en el uso del agua. Toda esa es una obra hidráulica. Sí. Ajá. 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 Exacto. Ajá. Y es ahí en donde la importancia de lo que se llama evaluación de impacto ambiental. El concepto de impacto ambiental se refiere a que ustedes en su casa pueden detonar la bomba atómica si así lo desean, pero que ustedes tienen que proteger toda su casa para que lo que hagan adentro no afecte a la vecindad, ¿me entienden? Entonces, cualquier obra que se vaya a hacer, obligado, por muy sencilla que sea la obra, de evaluar el impacto que pueda causar en el ambiente. Y recuérdense que en el ambiente está el agua, el aire, los recursos naturales y la gente principalmente. Todo propósito de una obra debe estar dirigida al beneficio de la obra. ¿Recuerdan el tema de la cuenca hidrográfica? Todo lo que se haga dentro de la cuenca debe de llevar un beneficio de carácter social. Y esa es parte de la problemática que se está dando en Guatemala. Recuérdense que hablamos al principio de que no hay escasez de agua, hay una mala administración. Y esa mala administración redunda en que definitivamente no hay ninguna evaluación de impacto
que garantice que todo lo que se está haciendo llegue de beneficio a la gente y no a destruir a la gente. Y eso que estás contando, en la mayoría de lugares, mira cómo está el río Platanitos, una pestilencia tremenda. Y en invierno, en la época de lluvia, destartala la carretera de entrada a la escuela y destartala la carretera que está en el área de Santa Clara. Y lo que hacen solamente es mandar un tractor a limpiar y ahí lo dejan nuevamente. Y al próximo invierno otra vez ocurre lo mismo. No hay esa intencionalidad de que toda obra no debe de causar daño. Todo lo contrario, debe de generar beneficio. Y beneficio social y colectivo. Entonces, ustedes que están preparándose en términos de ¿cómo se llama?, de técnicos, pueden ser, ahí sí ya no para cumplir con el rótulo, aquel que dice que son los que se dan alimento a toda Guatemala. Eso es mentira. El agrónomo se involucra en todo el proceso dentro del desarrollo de un país. Y ustedes deben de mantener esa idea ambientalista. Y la idea ambientalista es de que toda obra que se haga debe de ir en beneficio de carácter social. Bien, entonces continuemos. ¿Creen esto? ¿Ustedes conocen estas obras? Sí, ingeniero, creo que si no estoy mal son, a los que se le llaman acueductos, ¿verdad? Ajá. Que lo utilizaban los mayas para la conducción del recurso hídrico, porque como estaba un poco lejos y al principio ellos lo tenían que andar acarreando, entonces vieron una alternativa a cómo llevar esa agua sin necesidad de estar perdiendo tiempo en andar acarreando. Exactamente. En Tikal existe una obra de infraestructura hidráulica grande. Y en algunos momentos la gente que ha estudiado la parte hidráulica o hídrica en los templos mayas se han dado cuenta de algo. ¿Para qué sirve una pirámide como la de Tikal, de tantos metros de altura y hasta arriba una pequeña casita? ¿Para qué creen que pueda servir eso? Como captación de agua, tal vez. Es una estructura de captación de agua de lluvia. Es un sistema hidráulico. Es una infraestructura hidráulica prácticamente, porque esas pirámides escurren todo el agua que captan y precisamente la conducen a este canal que mencionaste. Este es un canal antiguo que juntamente con esas obras fue construido. Y ahí tenemos el ejemplo en Tikal. Porque de ahí los canales llevan a un gran reservorio para abastecerse de agua. O sea, pues, las pirámides no tienen otra funcionalidad, además de adoración, qué sé yo, a su religión, sirven para captar agua. Entonces, estas también constituyen una obra de infraestructura hidráulica. Aquí vemos estas grandes obras de captación de agua en algún lugar de México. Es una maqueta, ¿no? Pero así también las pirámides pudieron haber constituido una obra de ingeniería hidráulica para captar agua en esos lugares. ¿Con qué finalidad tendría una obra de esa naturaleza tan grande? ¿Solo para ir allá arriba? No, tiene su funcionalidad. Y aquí está, cabal, aquí atrás de este templo es donde está ubicada el reservorio. Bien, entonces vamos a empezar a hablar en términos de lo que constituye las obras hidráulicas. Les voy a agradecer, conforme yo vaya describiendo la obra y ustedes recuerdan de alguna obra que está cerca de su casa o que conocieron en algún viaje, no importa que haya sido en el extranjero o que haya sido a la vecindad de su casa, pero piensen en eso. Entonces, sí. Disculpe, aquí por donde yo vivo hay un río que tiene como una estructura así, una barrera que tiene como unos hoyitos, lo que hace es de que el agua corra más rápido.
No sé ¿En si qué es en qué lugar es esa obra? en Río Machaquilá, Poptún, Petén. En Poctún, Petén. Pero- ahorita, sí. Interesantes, como les mencioné, esa del ariete hidráulico, que aparentemente está abandonado ahí el sistema. Sin embargo, es un sistema que como no necesita mantenimiento, solito funciona y ha funcionado por más de un siglo. Ahora, una obra bien interesante que se puede observar en el camino es a la entrada de Cobán, a la par de lo que es ahorita la Plaza Magdalena, sobre el río Chichochoy. Ahí hay una presa bien interesante, que es la que generaba la energía eléctrica para algunas de las fincas que hay ahí, e incluso abasteció de energía eléctrica al área de Cobán. Así, a veces en el camino encontramos obras bien extrañas. ¿Alguien es de Asunción Mita? Asunción Mita, Jutiapa. No hay ninguno en la promoción. Es que en la mayoría de las promociones llega por lo menos un miteco. Ahí caminando entre la montaña me fui a topar con una obra de infraestructura hace unos 50 años. Y indagando ahí, es la primera obra de infraestructura que dio energía eléctrica al municipio de Asunción Mita. Una obra bien bonita, abandonada totalmente. Ahí están todas las ruedas hidráulicas, los engranajes y las turbinas abandonadas, pero muy bonita. Una, de San Jerónimo, Verapaz, ¿hay alguno? Tampoco. San Jerónimo, Verapaz tiene un sistema de molienda de caña que se maneja con un sistema hidráulico por canales de ladrillo de arcilla. Llevan el agua y la botan a una rueda similar a la que hay en la escuela. ¿Sí conocen la rueda hidráulica de la escuela? No la conocen. Sí, Bien, sí conocen los arcos, ¿verdad? Sí, Wesley. no es ¿Conocen el gran muro que pasa por la biblioteca, ¿no? sí conocen, bueno, los arcos en donde le toman las fotos a la señorita Ceres? De la Vale. biblioteca. En la biblioteca, exactamente. Ese es el canal de abastecimiento del sistema de riego de hace unos 50 años, ahí en la escuela. Pero antes de llegar ahí, sigan la línea esa de los arcos y van a topar con lo que es un pequeño gimnasio que habilitaron ahí para los trabajadores. Atrás de esa casa, ahí está una rueda hidráulica. Esa rueda hidráulica se llama una rueda Pelton. Tendrá como unos 6 metros de diámetro. Cuando regresen a la escuela, si es que regresan, vayan a conocerla. Pues bien, entonces, así ocurre, ya vieron, ahí nomás la tenían. Ahí en la escuela hay un montón de obras hidráulicas que a ver si las van recordando ustedes conforme vamos hablando. Bien, entonces, la primera obra, que es la fundamental para que el agua pueda ser llevada a determinado lugar, es lo que se llama obra de captación. El mismo nombre lo define, capta. Y está constituida por las obras que tienen como propósito captar, desviar o derivar y poner a disposición el agua de una fuente superficial, ya sea un lago, un río, un manantial, e incluso en algún momento podemos decir que una obra de captación está constituida por un pozo. El pozo es una obra pues, que permite
que el agua subterránea pueda acumularse en un punto y pueda de ahí ser bombeada. Entonces, todo eso constituye una obra de captación. Y aquí vemos algo de lo magnánimo que puede ser una obra de captación. Si alguien conoce una obra de estas, qué bueno que lo conozcan, es importante. Alguien me habló de la presa sobre el río Los Esclavos en Santa Rosa, en Cuilapa. También alguien me habló acerca de la presa para derivar agua para riego en el río Grande, Zacapa. Alguien me ha contado sobre la presa instalada sobre el río Cabús en Catarina, San Marcos y Malacatán. Alguien me ha contado también, ¿cómo? En Catarina, sí, exactamente, el puente que atraviesa el río Cabús se lo llevó al río precisamente porque la presa se desbordó, la presa que queda como 500 metros de ahí, y se llevó el puente. Ajá, exactamente. En el parcelamiento de La Blanca hay otra presa sobre el río Naranjo que deriva el agua que viene desde la parte alta de San Marcos y ahí viene a desembocar ¿cómo se llama? Al parcelamiento de La Blanca y ahí se instalada otra obra. Sobre el río Ostúa en Asunción Mita hay otra presa también. En el Valle de Monjas, Jalapa, sobre una montaña, hay un vaso de captación de agua de lluvia que riega más o menos unas 500 hectáreas. Le llaman Laguna del Hoyo, ahí en Monjas. Y es decir, podemos encontrar un montón de obras similares a esas, incluyendo la del río Chixoy, que es una de las obras más grandes, obras hidráulicas de captación más grandes a nivel de Centroamérica. Después le sigue la presa sobre el río Lempa, que abastece energía a Salvador y parte de Nicaragua. ¿Sí? Sí, pero la obra la constituiría si se hizo ahí alguna estructura de concreto para llevar agua. Pero esas solamente son naturales, ¿verdad? No tienen un carácter de aprovechamiento, sino que solamente a nivel turístico, pero no tienen en la mano del hombre metida ahí para poder haber hecho alguna obra, ¿no? Entonces, no, es algo natural. Entonces, Ingeniero, tenemos, disculpe, pues, sí, ¿vale? usted la de, ¿cómo dijo que se llamaba la que estaba en Cuilapa, Santa Rosa? La no sé qué de los esclavos, dijo. Sí, la presa de los esclavos. Ah, gracias. ¿Sí la conoces? No, la verdad que no conozco ninguna de las que usted ha mencionado, solo las estoy anotando. Ah, vaya, perfecto. Sí, la de los esclavos está colocado precisamente antes, unos metros antes de lo que es el puente antiguo de los esclavos. Ese puente antiguo tiene aproximadamente unos 500 o 600 años de que se construyó. Es una obra de ingeniería romana que implementaron los españoles en Guatemala. Igual que los arcos, no sé si conocer los arcos, ¿verdad? Pero esos arcos son obra de ingeniería romana. Bien, entonces, entrando más en detalle de lo que es una obra de captación, tenemos las presas o represas. De acuerdo a la definición de presa o represa, ¿creen de que hay alguna diferencia entre presa y represa? ¿Cuál sería la diferencia? Ajá. ¿Y represa? Ah, no. Sí, la diferencia está en esto. Una presa solo es una obra de derivación o de desvío.
siempre está construida en posición transversal a la corriente del río. Entonces el agua viene, se acumula ahí y se desvía. Ahora, la represa constituye un embalse extremo, como por ejemplo en Chixoy. Para poder tener agua disponible durante todo el año, para que las generadoras funcionen todo el año, se necesita acumular agua. Entonces, ahí es la diferencia, porque ahí no solamente desvía y aprovecha, sino que también embalsa, almacena, guarda agua. Entonces, ahí para que se garantice de que vamos a tener electricidad durante todo el año, se requiere de que el embalse llegue a cierto nivel para poder operar las máquinas generadoras. Entonces, la presa fue construida también para que embalse, para que almacene. Hoy sí, ¿encontró la diferencia? Por ejemplo, voy a regresar a la foto anterior. Aquí tiene dos cosas. Lo que se llama prácticamente una represa y aquí una presa. La represa embalsa y la presa deriva. Si dejáramos solo esta como funcional, sería una presa. Y si dejáramos solo esta como funcional, sería represa. ¿Sí encuentran la diferencia? La funcionalidad siempre le va a ser la misma. Va a derivar agua. Pero una no acumula y la otra sí acumula. Bien, entonces veamos. Pero también hay obras pequeñitas, como lo que nosotros llamamos cajas de captación o de derivación. Esas más o menos se construyen sobre pequeños manantiales, pequeños riachuelos, en los cuales pues necesitamos captar pequeños caudales también, principalmente en términos de agua potable o bien sistemas pequeños comunitarios de riego, lo que antes se llamaba mini riego. Vamos a hablar posteriormente acerca de esto. Bien, entonces aquí tenemos una gráfica. Esta es una presa derivadora en el cual solamente se hace ingresar el agua sin poner mucho obstáculo al movimiento del agua. Aquí tenemos una obra de infraestructura grandota que permite pues ya no solamente generación de energía eléctrica, sino que abastecimiento de sistemas de riego. Es un sistema prácticamente combinado en términos de operatividad. Aquí tenemos otra presa. Esta constituye prácticamente un embalse, una presa que tiene que acumular agua. Por lo tanto, es una represa. Tenemos aquí un gran muro de contención que va a permitir que el agua llegue hasta el nivel de este punto vacío que vemos acá. Ese punto vacío se le llama un desfogue, que es una medida de protección para regular el nivel del agua dentro del sistema. Aquí la obra fue construida para que embalse hasta este nivel, pero si por alguna crecida no considerada dentro del río sobrepasara el nivel de contención, entonces se evacúa por medio de este espacio libre y entonces se mantiene el nivel constante. Ya no se necesita más agua. Aquí tenemos una pequeña obra construida en San Marcos. De repente alguno de ustedes la conoce. Constituye un sistema de abastecimiento de riego. Aquí vemos una manguera que alguna persona metió de plano aprovechando el embalse para llevar, ahí sí que para llevar agua a su molino. Aquí tenemos otra pequeña obra de infraestructura que es una pequeña presa con un sistema de operación acá con compuertas de metal. Entonces, estas son en sí las obras de captación.
¿Alguna pregunta antes de pasar a otra obra? Va, Ingeniero, perfecto. Sí, la verdad que eso del desfogue no escuché qué era, perdón, tengo mala señal. sí, el desfogue es un sistema de protección de la presa. Por ejemplo, ahí donde les mencioné, en este caso, aquí miren, el desfogue es precisamente este. Aquí el agua, el nivel del agua necesario con fines de diseño llega a este nivel. Pero si nosotros no nos damos cuenta y construimos la presa continua, la facilidad que pueda tener el agua de darle vuelta a la presa o destruirla está en que no tenía una medida de seguridad. Entonces, para guardar nivel y protección de la misma presa, existe este desfogue. Y por ahí escapa el agua que no se necesita. De igual manera, cuando el nivel del agua llegó hasta aquí, porque su diseño admitía solo agua a este nivel, la crecida adicional que venga se puede desfogar por aquí y se protege el sistema. ¿Pues sí? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Permítame un momento nomás. Vamos al tema de obras de conducción. Después de que se ha conocido que una obra de captación es funcional, esta obra de captación debe de llevar también un sistema que lleve el agua que se derivó hacia donde se va a utilizar. Esas son las obras de conducción. Y dice que son todas aquellas obras cuya finalidad es llevar o conducir el agua que fue derivada o captada de una fuente y entregarla para su limpieza y regulación. ¿Cuáles son esos dos conceptos de limpieza y de regulación? Bueno, en principio, obteniendo el agua ya captada en el lugar donde se genera el agua, se lleva a través de un sistema de conducción. Este puede ser un canal, ya sea un canal puramente de tierra, un canal revestido de madera, un canal revestido de concreto o de arcilla, o de metal o de PVC, en términos de canal. Cuando hablo de canal, hablo de conducción a cielo abierto. Y cuando hablo de conducción a cielo abierto, digo que es un sistema en el cual el agua corre con toda libertad, sin rozamiento con ninguna especie, excepto a las paredes del material del canal. Hay canales construidos de piedra, de laja. Por ejemplo, Asunción Mita tiene un canal que deriva más de 4,000 litros por segundo, pero que es totalmente de piedra laja. La fragua deriva 7,000 litros por segundo, pero todo su sistema es de concreto reforzado. Lástima que no tenemos oportunidad de una gira para conocer esos lugares, pero esperamos de que ya en algún momento tengamos esa oportunidad. Pero otra forma de trasladar el agua o de conducir el agua es a través de tubería, ya sea tubería de cemento, ya sea tubería de aluminio, tubería de hierro o bien en PVC. Normalmente ese tipo de conducción es porque necesitamos que haya presión en el sistema para operar tal o cual obra de riego o de agua potable. Entonces, ese es el sistema de conducción que está llevando el agua a un lugar de limpieza o de regulación. Ahora, pasamos. ¿No hay ningún problema ahorita con la obra de conducción? ¿Alguna pregunta? Obras de conducción como por ejemplo esta. Ustedes se dan cuenta de que aquí hay una tubería que lleva el agua
a lo largo de toda esta línea hasta topar con la montaña al final. Posiblemente ese es un sistema de riego que abastece todo este valle de producción. Aquí tenemos otro sistema. A eso se le llama oleoducto. El oleoducto no es más que un sistema de conducción de aceite o de petróleo. Y ese probablemente es el que yo les estoy hablando de la conducción del petróleo desde Rubén Salto hasta el puerto de Santo Tomás de Castilla o Puerto Barrios. Aquí circula petróleo. Entonces todos ellos son sistemas de conducción. Ahora, dijimos aquí de que las obras de conducción llevan el agua y la entregan a un sistema de limpieza o regulación. Pues bien, las obras de limpieza o de regulación son otras obras que cumplen otra finalidad. Y esta es de que toda el agua que se puede derivar de una fuente, en su mayoría, llevan material sólido en suspensión, llevan materia orgánica, llevan elementos químicos y, en la mayoría de los casos, microorganismos que son dañinos para la salud humana o la salud animal o la salud vegetal. Entonces, las obras de limpieza lo que tienden es a eliminar todos esos elementos que puedan ser de carácter nocivo, que limiten el uso del agua. Entonces, hay diferentes obras de ¿cómo se llama? De limpieza. Pero son tres elementos los que tienen. Sí. Exactamente. Ese es un sistema completo y complejo de tratamiento de aguas. Esos son los que debían de existir en cada lugar, en cada municipio, en cada aldea, en cada caserío, con la finalidad de mantener la calidad y la sostenibilidad del agua. Lamentablemente, la gente no pone atención en eso y por eso es que tenemos en Guatemala una escasez de agua, porque toda el agua aparece contaminada. Entonces, las obras de limpieza pues deben de ser eso, precisamente, una obra de tratamiento, de limpieza. Son tres funciones las que cumplen esas obras. Una, la eliminación de todo material sólido en suspensión que ande corriendo por ahí sobre la corriente de agua. Y que normalmente al derivar el agua, al captar el agua, se acumula de mayor cantidad de materia. Y a la hora que trasladamos esta, la trasladamos prácticamente sucia. Podemos decir de que una obra de captación, por ejemplo, si hablamos de un pozo, el agua casi sale limpia. Pues claro que sí, es posible. Sin embargo, haciendo estudios minuciosos sobre el agua de pozo, tenemos que controlar elementos bastante incómodos, como por ejemplo la presencia de bacterias dentro de un pozo ya corrompido, o bien la presencia de materiales químicos tóxicos para el humano, como todo lo que se llama los arsénicos, las sales, y un montón de elementos químicos que forman parte en algún momento de la generación de agua dentro del pozo. O sea, quiero decirles que también el agua del pozo es necesario darle ese tratamiento para evitar consecuencias graves en el uso del agua. Entonces, existe el tratamiento para eliminar, material sólido en suspensión. A ese se le llama tratamiento físico. Existe el tratamiento químico, el cual trata de eliminar o deshacerse
de todos los elementos químicos nocivos que pueda llevar el agua y que puedan causar problema en su uso. Y por último, el tratamiento microbiológico, que lo que busca es eliminar a toda sustancia patógena o todo microorganismo que pueda causar enfermedad en el humano o en los animales o en las plantas. ¿Y vas a hablar luego? Bien, entonces las obras de limpieza son todas las obras que tratan de buscar esto. Cuando se trata de riego por surcos, normalmente la limpieza exclusiva que hay que hacer es la eliminación de arenas y de material sólido de suspensión. Casi no se le da tratamiento en términos químicos ni en términos de microbiológicos. Normalmente el aspecto químico, físico y microbiológico se le da en las plantas de potabilización. Una cosa es una planta de tratamiento y otra es una planta de potabilización. Para que entendamos, planta de tratamiento lo que busca es la eliminación de la mayor cantidad de impurezas del agua para retornarlas a su fuente natural, no para reciclaje, a excepción de las obras que buscan el reciclaje del agua. Agua servida, llena de porquería, tanto física, química como microbiológica, entra a una planta de tratamiento y solamente se le eliminan las partes que puedan ser supuestamente nocivas y la descargan nuevamente a un sistema de drenaje natural. Mientras que una planta potabilizadora habla más directamente de agua para el consumo humano, en el cual pues obligadamente lleva el tratamiento de la parte física, la parte química y la parte microbiológica, a manera pues de que el agua llegue a las vecindades o a los servicios totalmente consumible. El término potable quiere decir libre de elementos químicos, físicos y microbiológicos que puedan afectar a la gente. Entonces, las obras de limpieza o de tratamiento precisamente cumplen con esa función. Aquí tenemos, por ejemplo, una obra completa de tratamiento que procura el cumplimiento de toda esa tarea. Es una planta totalmente compleja, que así sería el ejemplo de la existencia en Guatemala. Lamentablemente no llegamos a ese nivel, ni siquiera aquí en la capital. Bien, entonces hablamos de obra de almacenamiento y de regulación. Una obra de tratamiento más sencilla, de almacenamiento, perdón, más sencilla que podamos conocer, ¿cuál creen ustedes que puede hacer? No. No. Estoy hablando de obras de almacenamiento. ¿Los pozos? No. Rotoplas. Ajá. Un rotoplas podría ser una obra de almacenamiento. Perfecto, está muy bien. Pero hay almacenamientos mucho más conocidos por ustedes. Reservorios. ¿Ah? La pila de mi casa. Reservorios. Sí, correcto. La pila de tu casa. Pero hay otros que lo han tenido o lo tuvieron cerca de ustedes hace un par de años. Bueno, para que no se pongan ahí a adivinar. En la escuela hay dos obras de almacenamiento. Los reservorios. ¿Sí conocen los reservorios de la escuela? ¿Cuál? No son pozos, son tanques elevados. Son tinacos. Son, por decir así, tú mencionaste Rotoplas. Rotoplas es una marca.
la verdad es que el verdadero nombre es un tinaco. La marca es Rotoplas. Entonces, un tinaco es una obra de almacenamiento, pero es de almacenamiento, por decirlo así, familiar. Pero, por ejemplo, ¿han visto ustedes el anuncio de Orange Crush que hay ahí frente a las residencias? Sí, ¿En dónde está? ¿Ah? Sí, correcto, es una equivocación grande, porque una bomba es una cosa. Ese es un tanque de almacenamiento, un tanque elevado de almacenamiento. En este momento hay dos, el que está ahí frente a la residencia y el que está del otro lado, un nuevo que abastece el área de donde está el polideportivo. Ese es una obra de almacenamiento. En algunas comunidades del altiplano, no seguir tan lejos, encontramos obras de almacenamiento en la montaña, en donde llega toda el agua que captan tanto de pozos como de nacimientos, y ahí le dan tratamiento y almacenan el agua, y de ahí, por gravedad, la entregan a las comunidades. ¿No han visto ustedes eso? En algunos lugares ese tanque sirve para poner el nombre del municipio, ¿verdad? Por ejemplo, en Jalapa, dice ahí pintado en el tanque de almacenamiento. Entonces, ese tanque de almacenamiento normalmente sirve para almacenar agua que va a servir en condiciones emergentes en el uso del agua. Condiciones emergentes son, por ejemplo, durante el día ocurren 3 periodos de alto uso del agua. Es el desayuno, el almuerzo y la cena, en el cual la gente está lavando, produciendo comida, y está la gente bañándose, y la demanda es violenta. Entonces, el tanque de almacenamiento permite sostener ese problema. Y también se le llama tanque de regulación porque normalmente de una obra de almacenamiento se distribuyen caudales ya calculados o regulados hacia diferentes sectores. Por ejemplo, el tinaco que está frente ahí a los edificios de la residencia, ese que tiene el anuncio de Orange Crush, abastece las residencias, abastece la cocina, abastece el área académica y abastece el agua potable de la hortaliza, del área de flores, del área de frutales, y en alguna ocasión llega hasta el otro lado en el área de cultivos extensivos. Entonces, regula los caudales, distribuye los caudales y sirve como almacenamiento y como regulación, esos tinacos. De igual manera, el reservorio, tanto el del área de hortalizas como de consulado, sirve para poder administrar el agua dentro de cada uno de los sectores. ¿Se dan cuenta, por ejemplo, el caso del reservorio de abastecimiento de hortalizas? No solamente abastece hortalizas, sino que también abastece el área de vivero forestal. Entonces, esa es parte pues, del servicio que está prestando estas obras de almacenamiento. De la misma manera, en cualquier sistema a nivel de uso del agua, va a servir para eso, para guardar para ocasiones emergentes o extremas. Entonces aquí tenemos tanques prácticamente de almacenamiento para distribuirla posteriormente a niveles de requerimiento inmediato. Aquí tenemos otra obra de regulación. Esa ya es una obra de regulación en donde se distribuye, si ustedes se dan cuenta, se están distribuyendo dos caudales, uno por aquí y otro por este lado, uno más grande que el otro. Aquí tenemos otra obra de almacenamiento. No sé si sea de almacenamiento de agua o bien almacenamiento de petróleo.
pero cualquiera de las dos cosas se trata de un sistema de almacenamiento. Aquí tenemos una planta de tratamiento completa que también está sirviendo como fase de almacenamiento. Bien, ahora las obras de distribución. Las obras de distribución lo que permiten es entregar determinado caudal establecido a los diferentes sectores en donde el sistema abastece. Pueden ser canales, pueden ser tuberías, etcétera, derivadas de cajas o de tanques. Esos también existen tanques o cajas auxiliares en el cual llega un caudal ya calculado y ahí todavía lo reparte. En sistemas de agua potable eso ocurre. Del tanque principal salen 1 o 3 tubos distribuidos a varios sectores, pero ya dentro del sector hay otros accesorios que permiten distribuir por espacios, por calles o por avenidas o sectores de acuerdo a como se requiera. Estas son las obras de distribución. Como les digo, pueden ser canales, pueden ser tuberías o bien pueden ser cajas o tanques que permitan esa operación. Esa es una obra de regulación o de distribución. Aquí va para un canal y aquí va para otro canal o a un sector o a otro sector. Y de acuerdo a las necesidades, cada uno de los tramos abastece diferentes sectores. Aquí tenemos una obra de distribución que distribuye a 3 sectores. Bien, entonces pasamos a lo que son las obras de operación, que son todas aquellas cuya finalidad permite el ingreso regulado o calibrado de caudales y presiones a cada sistema. Entonces, normalmente estas obras están ubicadas en posiciones estratégicas que permiten una adecuada operación de distribución del agua y presión a cada uno de los sectores. La operación de estas obras implica tener cierta calendarización y cierto reglamento para su uso, manejo y manipuleo que permita pues entregar el agua en tiempo y en cantidad a los sectores que se van a operar. Es decir, hay llaves, hay válvulas, hay compuertas, etcétera, para que pueda ser atendido todo el sistema. La gente normalmente que opera esto en las comunidades le llaman fontaneros. Y ellos ya llevan una guía en donde saben a qué hora abren tal o cual compuerta o abren tal o cual llave y con esto les permite pues operar todo el sistema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo digo que se le llamaban, Inge? Obras de operación. Ahí No. Y hay compuertas. Ya. Gracias. Correcto. Aquí, por ejemplo, aquí hay una compuerta. Aquí de esta obra, que es un canal de tierra, permite el ingreso de agua a algún canal secundario. Aquí tenemos otro sistema. Con esta compuerta se opera el incremento del tirante de agua de este canal. Cerrada esta compuerta, el tirante se eleva y estos sifones permiten el ingreso del agua a los surcos de riego. Aquí hay otro sistema de operación en el cual permite el ingreso de la tubería a un sistema de almacenamiento de agua. Bien, todos esos sistemas de operación, por ejemplo, un sistema bien conocido es el sistema que tenemos a la entrada de nuestra casa. Quienes viven en residenciales, colonias o caseríos que igual tienen abastecimiento de agua potable, normalmente esos sistemas tienen su sistema de control, que no es más que la caja que está colocada a la entrada de la casa. Esa caja contiene la tubería, contiene un contador de agua y contiene por lo menos 3 válvulas. Una de entrada, una de salida y una que le llaman válvula de cheque que evita
que el agua retorne al sistema mientras no ha sido usada. Y esto es indispensable cuando se trabaja, por ejemplo, en la construcción o la ampliación de una vivienda, en la cual es necesario cortar el agua, solamente se cierra ahí, el sistema sigue funcionando, pero en la casa no tenemos agua. Sí, sí, ocurre siempre esas cosas. La gente es tramposa, la gente es tramposa y merece sanción. Pero lamentablemente las normas o leyes no las aplica la gente. Para el caso de gente que quita el contador, existen leyes que la sancionan y hasta les pueden suspender de por vida el derecho al uso del agua. Y por eso que la gente hasta se mata, ¿va? Pero la gente debe de respetar esas normas. Los tanques, los sistemas ¿cómo se llama?, de control de consumo de agua son básicos. Por ejemplo, nosotros aquí pagamos 150 quetzales por 500 litros diarios. Nosotros tenemos la oportunidad de disponer de esos 500 litros todos los días durante 24 horas durante todo el año. Ahora, si yo consumo más de los 500 litros diarios, obligadamente el contador me marca ese incremento y tengo que pagarlo. Normalmente el costo por metro cúbico aquí en la capital está a 8 quetzales, o sea, 8 quetzales los 1000 litros. Si ustedes consumen por ejemplo, yo tengo derecho a 15 metros cúbicos mensuales. Si yo consumo 16, tengo que pagar 8 quetzales adicionales por ese metro cúbico adicional que estoy consumiendo. Y así debe de ser. Exceso de agua, correctamente. Debe de ser así porque existen. Yo no sé si ya vieron con el ingeniero Robles el tema del agua potable. Si no lo han visto, vamos a tocar algunos aspectos de eso en nuestra clase. Pero el tema del agua potable, cuando uno lo analiza, es sencillo entender de que hay cantidades de agua específica establecidas a nivel mundial que les llaman dotaciones y son suficientes. Yo no sé cuántos de ustedes se bañan a diario, pero normalmente el mismo sistema está capacitado para abastecerle. Si ustedes son 5 personas en la casa y tienen el derecho a 100 litros cada uno, pueden disponer de 500 litros. Son suficientes para bañarse, lavarse los dientes, lavar la ropa, preparar la comida, lavar los trastes de todos los tiempos de comida del día. Pero la gente no quiere pagar. Yo hacía la comparación que normalmente se hace a nivel de estudio. Si llega el sistema de televisión por cable a su colonia, no le cobran la instalación y le dicen, les vamos a cobrar 100 quetzales mensuales. A los 2 meses le aumentan a 125. Y nadie dice nada. Las viejas de la casa dicen, ay, es que si no miro mis telenovelas. El viejo de la casa dice, no puedo ver mis partidos de fútbol. Los niños, no puedo ver mis caricaturas o mis programas favoritos. Entonces, ¿qué agarramos? Pues hay que pagar los 25 adicionales. Y los pagan. Pero si dicen de que a los 10 quetzales mensuales de agua le van a subir 2 quetzales para mejorarlo, luego van las viejas a tocar cacerolas a la municipalidad y a pedir la destitución del alcalde. ¿Por qué? ¿No es más importante el agua que el cable? ¿No se han dado cuenta de eso? Hay que poner atención en eso, porque los sistemas de agua potable son sistemas caros.
son caros en su mantenimiento, en su operación, en su establecimiento, en el diseño. Yo por lo menos un sistema de agua potable no lo diseño por menos de 20,000 quetzales, siendo un sistema pequeño. Ahora si es un sistema enorme de una gran ciudad, imagínense qué costo pueda tener. Pero en cada municipalidad hay una oficina técnica y debe de existir ahí una persona inteligente, responsable y que conozca del manejo hidráulico. No, ponen a cualquier ingrato que llega a hacer su EPS ahí, que no tiene mayor experiencia y que sigue los mismos pasos del alcalde, que se roba todo. Entonces no resuelven ningún problema porque no conocen nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y ustedes podrían ofrecer servicios de mejoramiento de sistemas de agua potable si entienden un poco cómo es que el diseño, cómo es el manejo. Ojalá que se pueda. Pero bien, entonces, después de las obras ya de regulación y de distribución, pasamos a lo que son las obras de franqueo. Estas obras de franqueo normalmente se dan en sistemas en donde la captación queda muy retirada del lugar en donde vamos a usar. Principalmente se dan en temas de agua potable. En riego en la actualidad casi no se usa. Principalmente ahora que se están utilizando los pozos. Se extrae el agua del pozo, se lleva de una vez a un reservorio y de ahí se bombea directamente al sistema de riego. Pero en agua potable, imagínense un sistema de abastecimiento de agua potable que recorre en la montaña unos 15 kilómetros. Nos vemos obligados a pasar carreteras, a pasar barrancos, a pasar ríos. Entonces necesitamos conocer obras de paso o de franqueo. En todos ellos tenemos los pasos aéreos. Me imagino que en algunas comunidades ustedes ya han visto que ahí está el tubo que pasa por encima de la carretera amarrado de un cable. Ese es un paso aéreo, es un paso de franqueo. Sifones invertidos que a veces no se pasa por encima de la carretera ni colgando, sino que se pasa por debajo de la carretera, es un sistema de sifón invertido. Canales puentes, hay que franquear algún río o algún barranco y sale muy caro bajar hasta la orilla del río y volver a subir, entonces se tira un puente verdadero en donde el agua va a circular por encima. Canales balcón, por ejemplo, a la orilla de una ladera, se construye una pared para que ahí pase el agua. Eso se le llama canal balcón. Y por ejemplo, es un sifón invertido. El agua viene, entra aquí y sale de este lado y continúa. Pues eso es un sifón invertido. El agua viene, pasa por debajo del barranco y vuelve a subir. Este es un sistema, es el esquema de un sistema de abastecimiento de agua en una colonia romana de hace unos 2000 años. Aquí tenemos otro sistema de sifón invertido, ¿no? Aquí tenemos un canal puente. El canal puente es de que viene el agua y pasa por encima de otra obra de infraestructura. Y ya ven que el canal, ¿qué es lo que lleva? Un barco. No lleva una lanchita o un kayak, sino que un barco. O sea, es un canal profundo. Obras de franqueo. Aquí tenemos otro canalito, que ese es el que le llamamos canal en balcón. Viene la ladera y se construye prácticamente como un balcón este canalito. Aquí tenemos un paso aéreo. Estas son torres de sostenimiento y aquí va la tubería que conduce el líquido. Aquí tenemos un canal puente que pasa sobre el río y lleva agua ahí arriba. Estas son obras de infraestructura de ingeniería romana de hace unos 20 siglos. Aquí va el canalito que lleva el agua a alguna colonia de la época. Aquí hay otro sifón invertido. Aquí tenemos otra obra de ingeniería romana.
otra obra de ingeniería romana donde pasa el agua hasta la parte alta. Y todas esas pues son obras diseñadas para poder franquear, ¿cómo se llama? Obstáculos. Luego pasamos a las obras de protección. Estas obras de protección son las que nos permiten trasladar, mejor dicho, proteger todo el sistema a través de pequeñas obras que permitan desfogar. Por ejemplo, las compuertas de desfogue, que ya vimos en las presas, son principalmente útiles para poder desfogar los excedentes de agua. Y también en canales abiertos se pueden establecer compuertas de desfogue. Cuando hay una crecida y el canal se satura, se llena de agua, puede descargar volúmenes de agua a través de compuertas de desfogue. Luego vienen cajas con válvulas de evacuación de aire, en el cual se evita de que se acumule aire dentro del sistema de tuberías, que pueda generar la explosión de burbujas de aire. La explosión de una burbuja de aire dentro de tubería puede generar presiones por causa del golpe de ariete que sobrepasan las 3.000 libras y revientan la tubería de acero o de PVC, lo que sea, la revienta. También existen cajas para válvulas de alivio, las cuales permiten descargar cantidades de agua a fin de evitar sobrecargas en algunos lugares. Válvulas reguladoras e incluso las válvulas de cheque. Las válvulas del cheque protegen en la mayoría de los casos el vaciado de las tuberías y a la vez protegen que una bomba de abastecimiento de agua se quede trabajando en el aire. Y luego las cajas rompepresión que ya conocimos, cuyo efecto es reducir a cero la presión de un sistema. Aquí tenemos algunas obras de protección. Estos son desfogues en canales o en drenajes. Existen también lo que se llaman obras complementarias. Estas obras complementarias lo que permiten es proteger de cierta manera algunos servicios. Por ejemplo, las llamadas casas de máquinas. Estas protegen el establecimiento de las turbinas de energía eléctrica. Entonces prácticamente se construye un edificio completo en donde van a estar instaladas las turbinas, porque ahí van a estar bien protegidas y para darle el mantenimiento es más fácil dentro de un local. Las casas de operación en donde van instalados los equipos de bombeo. En la escuela ustedes conocen por lo menos 3 casas de operación, cajas de máquinas. Por ejemplo, las de cada uno de los reservorios. Allá en el área de cultivos extensivos hay uno, hay otro en el área de hortalizas, hay otro en el área de consulados. Son casetas en donde está instalado el sistema de bombeo, el sistema de filtrado y el sistema de fertirriego, incluyendo los tanques de mezclas para el fertirriego. Esas son las casetas de operación. También en la actualidad se están incluyendo dentro de las casas de operación los sistemas automatizados de fertirriego, en donde se incluye dentro del equipo una computadora programada para que pueda generar el riego y la aplicación de fertilizante en los tiempos establecidos. Y también guardianías en lugares en donde los sistemas no están bien protegidos o se sospecha de malas intenciones. Entonces se establece una guardianía en donde puede haber una persona vigilante responsable de todo el proceso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un desfogue, aquí tenemos una casa de máquinas, aquí tenemos una caseta de cloración como obra complementaria. Y eso sería pues el contenido de lo que se llama infraestructura hidráulica. Sé de que es muy a la carrera todo eso como para poderlo. Este tema prácticamente lo vemos en un espacio de 3-4 horas en la práctica, porque visitamos cada uno de los lugares, reconociendo cada lugar para determinar qué tipo de obra es la que existe. Y eso es dentro del tema de aprender haciendo. En términos de la infraestructura hidráulica, la escuela cuenta con toda esa infraestructura y podemos ir a observar
Tal vez si el próximo concurso ya tenemos más libertad de acción, podríamos pasar esta práctica visitando cada uno de los elementos que forman la infraestructura hidráulica. Antes de concluir, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bien, entonces, si no hay nada, que pasen feliz tarde, pues, y terminamos nuestro tema ahorita de infraestructura hidráulica. Nos vemos, ingeniero. Perfecto. Feliz día.